Hermanitos, muy buenos días. ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Que Dios les bendiga. El día de hoy estamos con un devocional más. Ya estamos en el libro de Hechos, gracias a Dios, porque nos ha permitido avanzar hasta este libro maravilloso, en donde vamos a aprender muchas cosas, hermanos. El día de hoy vamos a irnos al capítulo número 9, ¿sí? En donde vamos a ver la conversión de Saulo. Lo hemos visto, lo hemos estudiado, lo hemos meditado varias veces, pero sé que el día de hoy el Señor hablará a nuestro corazón, ¿sí? Y nos hablará claramente de su palabra, hermanos. Y vamos a darle lectura. Le voy a dar lectura, capítulo 9, versículo 1 al versículo número 12. Dice la palabra de Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él le respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, y entra y le pone las manos encima para recobrarle la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y dice el versículo número 15: el Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, es una porción de la palabra de Dios muy hermosa. Hay veces que es confusa por las palabras que se usan aquí. Por ejemplo, en donde dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Bueno, vamos a ilustrar esta parte, hermanos. ¿Qué es un aguijón? Bueno, es una palabra que viene del latín, y que es una punta de fierro, puede ser también de madera, una vara larga que se usa para guiar a los animales, en este caso a los bueyes. Tenemos que los bueyes van delante, ¿sí? Y la persona que los lleva guiando es el que los va picando con ese aguijón, ¿sí? No para lastimarlos, sino para guiarlos. Les empieza a picar la parte de atrás y dándoles señas o señales de que tiene que ir hacia la derecha. Si lo pica de este lado, pues es a la izquierda, ¿sí? Entonces los bueyes tienen que guiarse con esas señales, porque son como señales, en donde tienen que ir caminando en donde se les indica, ¿sí? En este caso, el Señor aquí dice: dura cosa es dar coces contra el aguijón. Coces, ¿qué es cos? Es una patada, coces. En este caso, dice: dura cosa te es dar patadas contra el aguijón, patadas contra el instrumento que se ocupa, un instrumento filoso, puntiagudo más bien, ¿sí? Entonces, al momento de dar patadas contra el aguijón, coces contra el aguijón, ¿qué es lo que pasa? En vez de, como no es un instrumento para lastimar, pero con esas patadas se lastiman los animales, ¿no? Entonces aquí vemos, nos ilustra claramente el Señor que el aguijón, ¿sí? Es el instrumento que guía a los animales para seguir instrucciones.
Y aquí vemos en donde dice la palabra de Dios en el versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una gran voz, una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. El Señor, él tenía un propósito en la vida de Pablo. Saulo siendo el perseguidor, ¿sí? de los cristianos, el Señor lo quería usar, pero el Señor lo guiaba por algún lado y él estaba en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Mientras Saulo iba camino a Damasco para arrestar a los cristianos, Cristo resucitado lo confrontó, ¿sí? Y lo confrontó y lo puso cara a cara con la verdad de las buenas nuevas que él tenía que dar. Él iba a ser el instrumento, a pesar de su pasado, a pesar de que él era un perseguidor y que él conocía la ley, eh, pero estaba en contra de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice la palabra de Dios. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? ¿Sí? Aquí vemos, hermanos, que Damasco, bueno, era una ciudad muy importante, una ciudad comercial, ubicada a 240 kilómetros al nororiente de Jerusalén en la provincia romana de Siria. ¿Sí? Había muchas rutas, hermanos comerciales que contactaban con Damasco. ¿Por qué Saulo quería llegar precisamente a Damasco? ¿Por qué? Porque era una ruta en donde había muchas salidas para varias ciudades, porque era una zona comercial, una ciudad comercial. Y bueno, posiblemente Saulo pensó que eliminando a los cristianos de Damasco, evitaría que se expandiera, ¿sí? A otras regiones la palabra de Dios. Entonces, Saulo vemos aquí en el versículo 3 y 5 que Saulo no tuvo una visión, sino que vio a Cristo resucitado en persona, y lo podemos ver en el capítulo número 9, el versículo 17, ¿sí? Que dice la palabra de Dios. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él sus manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, ¿sí? Por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aquí vemos, hermanos, que Saulo reconoció a Jesús como su Señor y confesó su pecado, ¿sí? Y entregó su vida a Cristo y decidió obedecer, lo que es lo más importante. Al encontrarse personalmente con Jesucristo, es transformado y conducido a una nueva vida, hermano. ¿Sí? El amor tan grande que el Señor tuvo con Saulo, después Pablo, ¿sí? Cuando él se convierte, cuando él acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador y su Señor, ¿sí? Es decir, ya no estaba dando patadas, ya no estaba dando coces contra el aguijón, contra la guía que él estaba teniendo. Él se sometió, él se sometió, porque aquí vemos claramente en el versículo eh, número 6, dice, él temblando y temeroso dijo, él tembló, él temió al Señor, el poder que el Señor tenía sobre él y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? O sea, él dijo, ya no puedo luchar más contra voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y te dirá lo que debes de hacer. Aquí vemos que el Señor le da esa instrucción, ¿sí? Entonces, aquí vemos entonces que Ananías respondió, Señor, he oído muchos acerca de este hombre. Ellos sabían quién era Saulo. Ellos sabían que era un perseguidor, ¿sí? Y dice, todavía tiene autoridad sobre los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Le dijo a Ananías, no puedo creer, pues estoy parafraseando, o sea, se sorprendió, dice, este hombre persigue, este hombre, ¿cuántos males ha hecho? Y dice, y aún así tiene autoridad, pero el Señor aquí le dijo,
Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vemos a un Pablo, hermanos, que un Pablo que fue transformado, ¿sí? Completamente por Dios. El perseguidor de los cristianos se convirtió en el predicador de Cristo, ¿sí? Nunca temió confrontar un problema directamente ni lidiar con una situación difícil. Es decir, Pablo tenía el carácter, ¿sí? Para poner a orden, tenía autoridad, Dios le dio esa autoridad, ¿sí? ¿Y qué es la parte tan hermosa? Que fue sensible a la voz de Dios. Fue sensible, hermanos, a la dirección de Dios a pesar de su fuerte personalidad hacia lo que Dios le pedía. Dios ocupó a Saulo, a Pablo, en este caso ya Pablo, cuando se convierte y cree en el Señor Jesucristo, Dios lo usó a pesar y usando ese carácter tan fuerte que él tenía, sí, pero para glorificar su nombre. Y bueno, también vemos que fue testigo de la muerte de Esteban, ¿sí? Ayer veíamos en la reunión de oración, ayer fue un día precioso, fue un día hermoso en donde pudimos eh, conocer la vida, un poco de la vida de Esteban, aunque no se nos da mucha información de este varón de Esteban, pero vemos que Esteban fue una persona que proclamaba a Cristo, murió apedreado, murió proclamando al Señor, ¿sí? Vemos que él fue un mártir, fue de los primeros mártires de la palabra de aquí, de la palabra de Dios, ¿sí? Y dice que fue perseguido, fue una persona, Esteban fue apedreado, ¿sí? Murió apedreado. Y aquí vemos que Pablo era también el que estaba de acuerdo de eso. ¿Y qué es lo que nos muestra la palabra de Dios el día de hoy, hermanos? Pues bueno, que el Señor usó a Pablo, y a pesar de su pasado, a pesar de que perseguía, Dios lo usó. Y a veces, hermanos, ¿cómo lo aplicamos ahora a nuestra vida? ¿Cómo lo podemos aplicar el día de hoy, hermanos? Que el Señor nos está guiando, nos está diciendo, vete por este camino y estamos a veces en rebeldía y decimos, no, yo quiero irme por acá. Y vamos en contra de la voluntad de Dios, hermanos. No somos sensibles a la voz de Dios, no queremos escuchar esa dulce voz que nos aconseja, haz esto, y estamos haciendo lo contrario. ¿Sí? Estamos dando coces contra el aguijón, estamos dando patadas a la guía del Señor y no queremos someternos a su voluntad y queremos ser la nuestra. ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos en contra con la guía de Dios y estamos dando patadas y patadas? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros mismos nos estamos lastimando, ¿sí? Porque no estamos sujetándonos a la voluntad de Dios y estamos haciendo lo que nosotros queremos. Hermanos, y este es un llamado, hermanos, a someternos a la obediencia de Dios. Es difícil, es muy difícil, hermanos, pero el someterte a la voluntad de Dios es por amor, es porque deseas hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa cuando no lo hacemos? Estamos siendo rebeldes a la palabra de Dios y estamos haciendo lo que queremos, hermanos. No estamos aceptando esa guía que el Espíritu de Dios nos da a través de su palabra. Y estamos en rebeldía. Pero aquí vemos, hermanos, que aún en esa rebeldía, el Señor obró poderosamente en la vida de Pablo. ¿Y qué es lo que pasó? Que Dios lo usó para grandes cosas, hermanos, para proclamar el nombre de Dios. Y así, hermano, el Señor a ti y a mí nos quiere guiar, nos quiere usar a pesar de nuestra rebeldía. El Señor quiere transformar esa rebeldía en obediencia y podemos decirle al Señor, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Sí? ¿Qué quieres que yo haga? No qué quiero yo hacer o decirle al Señor, yo quiero hacer esto, no. Pablo le dice, ¿qué quieres que yo haga? Me someto a tu voluntad. Ya no voy a luchar, ¿sí? Ya no voy a dar patadas contra el aguijón, sino quiero
quiero hacer tu voluntad. Ahora tú, ¿qué le dices al Señor, hermano? ¿Quieres seguir dando patadas contra el aguijón? ¿Quieres seguir dando coces contra el aguijón, contra la guía que nos está mostrando el Señor a través de su palabra? Y te quieres seguir lastimando y te quieres seguir hiriendo, y luego le vamos a estar reclamando al Señor: ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estamos sufriendo, hermanos? ¿Por qué? Porque estamos en contra de la voluntad de Dios. ¿Quieres seguir siendo o quieres seguir haciendo eso? ¿Queremos seguir dando patadas contra la guía del Señor? ¿O quieres decirle, como dijo Pablo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Me someto a tu voluntad. Ya no quiero ir en contra de tu voluntad, sino quiero ser obediente. Quiero que tú me uses, quiero que tú uses mi carácter para glorificar tu nombre. Hermanos, esto nos debe de hacer reflexionar, hermanos, porque los tiempos son difíciles, ¿sí? La venida del Señor está muy cerca, hermanos, por todas las señales que estamos viendo. Y aún así, hermanos, no nos conmovemos, no nos ponemos a pensar, no reflexionamos, ¿sí? De que son los últimos tiempos y queremos seguir en contra de la voluntad de Dios, hermanos. No, debemos someter nuestra voluntad a nuestro Dios. Él sabe lo que es mejor para ti, lo que es mejor para mí. Él quiere usarnos en su obra, hermanos. Él quiere que nosotros seamos partícipes de la grandeza de la obra de Dios en la vida de cada persona. Predicar el evangelio, cumplir con nuestro ministerio en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque somos siervos, hermanos, y nuestro amo es el Señor. Nuestro amo es Él. ¿Con quién estamos quedando bien y con quién estamos quedando mal? Vamos a reflexionar en eso, porque de todo lo que nosotros, el Señor nos ha puesto en nuestras manos, de todo esto, hermanos, de tu familia, de tu ministerio, de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con nuestro hermano, de todos, hermanos, de todo nos va a pedir cuentas el Señor. ¿Qué cuentas estamos entregando? ¿Qué cuentas vamos a dar? A mí me da temor, hermanos, da temor, porque nosotros le servimos a un amo, nuestro Dios. Nosotros somos siervos, somos esclavos del Señor, y a veces que no nos comportamos como tales, hermanos. ¿Por qué? Porque sentimos que a veces nuestro amo somos nosotros mismos, ¿sí? Y nosotros no somos los amos, tenemos un amo. Nosotros tenemos un Señor que es soberano, que es el Rey de reyes y Señor de señores, y a este Rey le vamos a pedir cuentas. ¿Qué cuentas estamos entregando? ¿Qué cuentas estamos dispuestos a entregarle al Señor? No hagas tu voluntad, hermano, porque te vas a estar lastimando. Hagamos la voluntad de Dios y aceptemos la guía perfecta, que es la palabra de Dios. No es nuestra voluntad, no es lo que yo pienso, ni lo yo que considero está bien. Y entramos en conflicto a veces, hermanos, pero cuando escuchamos la dulce voz del Señor a través de su palabra, Dios nos guía y tenemos esa paz y esa tranquilidad de que estamos haciendo lo correcto, hermanos. No vayamos en contra de la voluntad de Dios, porque vamos a salir lastimados. Esa es una realidad, y es algo que yo en lo personal experimenté en algún momento, y ahora entiendo muchas cosas. Ahora entiendo qué es decir: dura cosa te es dar coces contra el aguijón, patadas contra la guía del Señor. La guía, el aguijón no es para lastimar, es para guiar a los animalitos. Le vas, le vas picando, ¿sí? Hacia dónde tiene que caminar, ¿sí? ¿Qué hace el animalito, el buey, que es rebelde? Le empieza a dar patadas, patadas contra esa guía. ¿Y qué es lo que hace? Solamente se lastima, porque está en contra de la guía, ¿sí? Es por aquí, tienes que caminar de este lado. Ah, no, pues queremos ir de este lado. Y empezamos a dar patadas contra la guía del Señor. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos lastimamos por nuestra desobediencia. Espero que este devocional te haga reflexionar como lo hizo conmigo, hermanos. Sigamos adelante, sigamos caminando en la voluntad del Señor, que es la mejor, hermanos, la más hermosa. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Que Dios me los bendiga, hermanos. Les mando un fuerte abrazo, y cualquier duda, cualquier situación, cualquier cosa que tú a lo mejor quisieras comentar, hazlo a través del grupo de la iglesia. Si, hermanos, si en algún momento tú quisieras hablar con alguien, si estás
la confianza de hablarlo conmigo, con cualquier hermano de la iglesia, hazlo, hermanos. ¿Para qué? Para orar. Todos estamos en el camino y todos podemos estarnos tambaleando, hermanos, pero para eso somos iglesia, para orar unos por otros, para animarnos unos a otros, no criticarnos, no juzgarnos, no señalarnos, sino para ayudarnos a salir y caminar en obediencia al Señor. Que Dios te bendiga, hermano, te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Gracias.